Buenos días, aquí José Barato. En este vídeo quiero compartir una primera experiencia que estamos teniendo con herramientas BIM desde PM People. BIM, muchos de ustedes saben que significa Building Information Management Systems. Y bueno, pues estamos en el interés de integrarnos con ese tipo de herramientas. Hemos descubierto una herramienta que se llama Blender, que se puede descargar, es open source, es gratuita, se puede descargar en Microsoft, creo que también en Mac. Y yo lo he hecho y con este instalable pues queda una herramienta, y ahora les enseñaré. Hemos visto también ficheros donde puede estar la información de un modelo BIM y ahora lo veremos en la práctica. Y quiero reproducir un poco el ciclo que hemos hecho de desde la herramienta BIM exportar un fichero con el cronograma y ver cómo eso se podría llevar a PM People, ¿vale? A ver si y con esto pues abiertamente pues estamos compartiéndolo para que nos den cualquier feedback, porque es un tema nuevo para nosotros. Estamos con mucho interés en integrar con herramientas BIM. Y Blender, pues igual no es la mejor herramienta del mundo, pero bueno, vamos a ver un poco a dónde hemos llegado. Tenemos aquí Blender, voy a abrir la herramienta. Vamos a cargar ese modelo que les he enseñado antes, que es un modelo de ejemplo que también nos hemos descargado. Y ahora aquí en la herramienta pues se puede ver este modelo pues de una especie de edificio que ya está representado. O sea, BIM maneja 5 dimensiones, esto es un poco lo básico de entender de esta tecnología. Están las 3 dimensiones geométricas, que aquí bueno, pues se puede ver pues de muchas maneras y esto es muy interesante, ¿no? Ver cómo todo esto pues se puede iterar con estas herramientas que bueno, no se han inventado desde la industria BIM, sino que bueno, ya venían de modelos de ayuda al diseño, ¿no? Lo que introduce BIM, además de esas 3 dimensiones, son otras 2, es decir, el tiempo y el coste. Y aquí es donde a lo mejor a los project managers nos interesa cualquier tipo de integración. Aquí en este modelo han metido información de tiempos, de fechas, eso se puede ver aquí. Aquí. Esto es un cronograma de toda la vida, ¿vale? Un cronograma en el que hay una estructura de descomposición de paquetes, actividades con sus fechas, ¿vale? En esta representación que nos lleva a otra herramienta que se llama Bonsai, que también será open source, me imagino que aquí se pierde información porque luego hemos visto hitos que aquí no aparecen representados, pero esta idea de que el proyecto pues empieza en mayo del 22 y termina a finales de junio del 23, pues todo esto es lo que más o menos lo tenemos. Entonces, en estas herramientas se puede modelar el cronograma y también se puede simular cómo es la construcción y bueno, pues ahí imagino que hay muchísimas ventajas para que los especialistas pues tomen muchas decisiones. Y el tema de los costes también está por otro lado, ¿vale? Entonces vamos a centrarnos en el tema de las fechas, porque lo que hemos visto es que se puede exportar, es decir, ese cronograma se puede exportar en formato Microsoft Project, lo habrá exportado. Vamos a ver un poco ese fichero XML que me lo ha dejado aquí en documentos. Este fichero que lo acabo de generar. Si lo abrimos, pues es un... Vale, perdón. Este fichero es un fichero que se puede importar en Project. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a abrir un Project. Abrimos el Project y abrimos este fichero. Vamos a verlo. Lo abro como un nuevo proyecto y bueno, pues aquí vemos que esta información de tiempos está aquí representada. Esto no nos salía antes, imagino que es por defectos del visualizador, pero esta información estaba, ¿no? Hitos y tal. Entonces, esto, lo que nosotros siempre decimos con las herramientas de scheduling es que hay que sintetizar, hay que simplificarlo, es decir, aquí en un proyecto de estos de ingeniería y construcción puede haber muchísimas actividades, muchísimas. Vamos a representar un poco
mejor para que se vea por meses. Ven, este proyecto comenzaría el 2022, terminaría el 2023. Aquí sí, bueno, estábamos viendo antes esta actividad, la de construcción. Han cambiado las fechas, no sé por qué. Bueno, me da igual. Si esto lo procesamos un poco, porque aquí hay temas de calendarios, no han utilizado la tarea 0, etcétera. Y vamos un poco a este otro fichero que yo he preparado un poco mejor. Aquí lo que les decía es que es muy útil sintetizar, es decir, esta información de scheduling puede llevarse a un bajo nivel y puede, cuando avanza el proyecto, puede ir avanzando y actualizando la información real de las fechas de comienzo, de fin, de avances y todo. Pero claro, cuando tenemos que involucrar a los jefes, no podemos involucrarles en muchas actividades. Aquí se perderán, se saturan y no podemos comunicar bien. Entonces, lo que hacemos en PM People es, en cualquier herramienta de scheduling, ofrecer un poco esta posibilidad. O sea, podemos, en este campo que tienen todas las herramientas de scheduling, que normalmente no se usa y se inicializa a 500, podemos señalar con un 1 lo que queremos que suba a la herramienta porque tenga interés informativo para los jefes, no para el día a día del scheduling, sino para el governance, para que vean. Entonces, realmente este proyecto, que es muy largo, podríamos tenerlos representado así, con estos hitos y con estos grandes paquetes de trabajo. Este es el punto de PM People. Nos quedamos aquí a este nivel, ¿ok? Si también hubiera costes, que no han metido la información de costes, pero los costes también podrían subirse, ¿vale? Venga, aquí no han metido información de costes. La idea es que puedan convivir esos dos mundos. El mundo del scheduling en el día a día, el project manager puede ir avanzando el proyecto y puede ir vigilando si van en fechas o hay retrasos, pero haciendo la integración que tenemos desde la herramienta de scheduling a PM People, podríamos tener la información representada para los jefes, que los jefes no van a entrar en una herramienta de scheduling, sino en una herramienta de PPM, ¿vale? Entonces, si esto lo subimos en PM People, para eso simplemente pues lo guardamos como un fichero XML. Este fichero es el mismo fichero del project. Lo que puedo hacer ahora en PM People es tratar de subirlo. Entonces voy a entrar en una organización cualquiera, creo un proyecto y luego lo borraré. Entonces, este proyecto lo he creado y no está descompuesto ni nada, o sea, es un mes de aquí en adelante, pero si la información la tengo desglosada en una herramienta de scheduling, puedo importarla, es decir, en esta integración que tenemos, puedo elegir ese fichero y ya me subirá lo que yo haya señalado en el campo de prioridad como hitos o paquetes que tengan interés informativo. Entonces, voy a decir que sí a todo. Y esto pues ya sí es más comunicable, ¿lo ven? Y eso empieza así, pero luego se complica cuando se hacen los seguimientos, y aquí en los seguimientos, pues igual, cuando se avance la información en la herramienta de scheduling se puede ir actualizando para que se vea que ya pues hay deslizamientos en pues las fechas reales, ¿no? Y los avances, pues todo eso, pues si se quiere entrar desde aquí arriba se podría, pero lo suyo es que estos proyectos de ingeniería y construcción pues se detallen los seguimientos en herramientas de scheduling y desde arriba se suban. Entonces vamos a hacer una simulación. O sea, voy otra vez a la herramienta de project. Imagínense que este proyecto grabamos la línea base. Bueno, en la vista de seguimiento se ve la línea base. Ven que no está grabada la línea base, grabo la línea base. Y ahora pues voy a simular que esto, pues, bueno, la realidad es diferente, ¿no? O sea, realmente actual start, por ejemplo, ha sido un mes más tarde. Por ejemplo, esta actividad que debía empezar el 5 de diciembre, pues realmente ha empezado el 5 de enero, el 6 de enero del 2022.
quiero decir del 23, el 9 de enero, ¿vale? Un lunes. Entonces aquí, si miro solamente meses, se ve que ya estamos retrasados en todo y a lo mejor pues hago un seguimiento pues yo qué sé, a finales de febrero del 2023. Pongamos aquí finales de febrero, 28 de febrero. Vamos a marcarlo que se vea en qué fecha estamos así. Es decir, estamos aquí y hasta aquí vamos a imaginar que todo se ha avanzado hasta la fecha, ¿no? O sea, y esto pues habrá quedado a la mitad. Entonces esto en herramientas de Scheduling tipo proyectos es muy fácil. Y bueno, pues el proyecto en general va a un 25%, etcétera. ¿Okay? Entonces, este es el trabajo en una herramienta de scheduling y es muy bueno, concienzudo y de hacerlo día a día. Entonces, si esto ya lo tenemos, voy a grabar una nueva versión de esto y grabamos como XML para subirlo. Ahora aquí yo me puedo inventar esa fecha de seguimiento. Hemos dicho 23 finales de febrero. Aquí podré decir cómo está el proyecto, además de los tiempos, pues cómo están las otras cosas, es decir, si está en verde y por qué. Vale, esto hay que irlo actualizando, ¿verdad? Pero en cuanto a tiempos, yo no tengo que perder el tiempo si ya tengo toda la información en la herramienta de scheduling. ¿Vale? No tengo que entrar aquí en cada paquete para decir cómo está avanzado. Si ya lo tengo, lo puedo subir. Y ahora ya, pues cuando la gente entre a ver cómo está este proyecto, pues verán que en la línea base coincidía todo, pero en este seguimiento pues ya hay unas diferencias, ¿no? O sea, aquí pues pero lo vemos al nivel que tiene interés informativo para los jefes, y aquí yo les puedo involucrar y les puedo decir, bueno, pues en la construcción eléctrica pues vamos esperando este retraso, entonces se nos ha ocurrido ahorrar tiempo por aquí, ¿qué hacemos? Les involucramos, ¿vale? Si aquí la clave es la comunicación, o sea, si no sintetizamos no comunicaremos bien, ¿vale? Tienen que entender que este proyecto se proyectó con 145 días y ahora pues se estima que son 155, hemos empezado tarde, etcétera, y habrá que dar explicaciones del por qué, y eso pues hay que ponérselo fácil para que ellos lo vean. O sea, aquí en los seguimientos, aquí hay un reporte, pues a lo mejor se quedan ellos a este nivel del proyecto, ¿no? Pero esas explicaciones que podemos poner por aquí, en general cómo está el proyecto, cómo están los tiempos y por qué, y cada uno de los paquetes, pues es muy interesante, ¿vale? La gente pues a veces no se acostumbra a ver la información así en la nube, pero siempre si lo tenemos, pues es fácil generar un PDF. Entonces, esto es más de lo mismo, es decir, cuando hemos hecho un poco la investigación de herramientas de BIM, pensábamos que había que integrar de otra manera, pero hemos descubierto que exporta en el mismo fichero XML al que ya podíamos importar. Igual estamos sobresimplificando, pero pensamos que ya la integración está hecha. Entonces el motivo de este vídeo es ver si ustedes, que seguramente muchos de ustedes tienen más dominio de BIM que nosotros, pues tienen algunas ideas o nos recomiendan seguir profundizando con algunas otras herramientas de que no sabemos. Hemos visto Blender porque en la búsqueda de herramientas open source pues salía, ¿no? Pero seguramente hay mucho tema aquí y bueno, pues agradeceríamos cualquier sugerencia. Vale, muchas gracias.